espero que tengamos todos una muy buena semana. Hoy damos inicio a una nueva unidad dentro de nuestro programa que está constituida por dos partes. La primera está destinada a hacer una revisión de conceptos de bioenergética y la segunda, dedicarnos a hacer una introducción a lo que es el metabolismo y la regulación del metabolismo. Con esta unidad cerramos el bloque que podríamos llamar de introducción global dentro del curso de bioquímica, teniendo en cuenta que a partir de, del, de terminar esta parte, ya entraremos a analizar eh, las rutas del metabolismo primario de manera, de manera particular. Por tanto, lo que estamos haciendo ahora es fundamentalmente sentando las bases para la mejor comprensión de los contenidos que van a venir más adelante. Y ciertamente, así como la catálisis enzimática es un componente fundamental del metabolismo, las consideraciones energéticas y la regulación del metabolismo lo son de la misma manera, de una importancia fundamental. Bien, empecemos entonces con contenido de bioenergética. Hoy vamos a dar un breve repaso a algunos conceptos fundamentales sobre termodinámica, referida a la espontaneidad de reacciones, la reversibilidad, cómo se usa la energía en los seres vivos eh, y de dónde procede esta energía, para ver si podemos concluir con el concepto de carga energética celular. Yo estoy seguro que la gran mayoría de estos conceptos ustedes ya los tienen, así que iremos con cierta celeridad. Les ruego que si surge cualquier duda, inconveniente eh, o interés por preguntar algo, lo hagan directamente a viva voz. Bien, las reacciones biológicas tienen exactamente los mismos condicionantes que cualquier otra reacción. En primer lugar, tienen que ser termodinámicamente favorables, es decir, tienen que ocurrir espontáneamente. Y tienen un componente cinético, que tienen que ocurrir a alta velocidad, teniendo en cuenta nuestra necesidad como seres vivos de adaptarnos continuamente a las necesidades del medio interno y a las demandas que recibimos por parte del ambiente. Las reacciones están gobernadas, están condicionadas por principios termodinámicos universales. Es decir, si bien hay varias leyes de la termodinámica, nos vamos a concentrar en estas dos. O sea, la primera, o ley 1, que dice que la energía total de un sistema permanece constante. Entiéndase como lo que puede representarse por esta expresión matemática, en la cual indicamos que la variación de energía total de un sistema es igual a la suma de la energía que se disipa como calor más aquella que se utiliza para hacer trabajo. De aquí ya vamos a concluir algo importante. En la medida que los seres vivos proporcionalmente utilizamos poca energía para producir calor, nuestra variación de energía se aprovecha muy eficientemente en la obtención de trabajo útil. Por otra parte, en una segunda ley indica que la entropía total de un sistema aumenta en los fenómenos naturales, es decir, el aumento de desorden es algo que va a ocurrir espontáneamente. Si se deja evolucionar un sistema,
este va a evolucionar espontáneamente hacia un estado menos ordenado. Típicamente la variación de energía asociada a procesos, como por ejemplo las reacciones químicas, se define por la variación de las funciones de estado. Así tenemos una variación de entalpía o delta H que podríamos asociar de una manera más simple a lo que es el calor de reacción. Recuerdo que siempre esta expresión precedida por la letra mayúscula delta implica que estamos hablando del estado final menos el estado inicial. En este caso, entalpía final menos entalpía inicial es lo que hace la variación de entalpía. También tenemos otro parámetro que es la entropía, que está asociada al desorden de un sistema, y también la variación de entropía se da como la entropía final menos la entropía inicial. Y finalmente, la variación de energía libre, representada por delta G, implica el valor de energía libre final menos el valor de energía libre inicial. Cuando este proceso, el proceso que estamos analizando, se realiza a temperatura y presión constante, podemos decir que la variación de energía libre está asociada a la capacidad de hacer trabajo. Es muy importante que podamos discernir acerca de la espontaneidad de las reacciones. Cuando decimos que una reacción es espontánea desde el punto de vista termodinámico, cuando esa reacción no necesita un aporte de energía para ser sostenida en el tiempo. Si bien el tiempo no es un parámetro termodinámico, las cosas ocurren en un tiempo, hay un marco temporal. Pero es bueno recordar que para la termodinámica la variable tiempo no es una variable importante, sí la variable temperatura y la de las funciones de estado. De todas estas, de todos estos parámetros, variación de entalpía, variación de entropía y variación de energía libre, es la variación de energía libre la que es la variable que nos indica sobre la espontaneidad de una reacción. Para ponerlo de una manera sencilla, si tenemos, vamos a suponer, una pelota y se encuentra en un estante encima de una mesa y la ponemos al borde, la pelota va a caer espontáneamente hacia el suelo. ¿Por qué? Porque en la posición en que se encuentra tiene una energía potencial superior. La caída de la pelota desde una posición superior a una inferior no requiere energía. Es decir, no hace falta impulsar la pelota hacia abajo. La pelota va a caer espontáneamente. Por lo tanto, eso es un fenómeno termodinámicamente espontáneo. De manera análoga, cuando hacemos una reacción química, cuando se desarrolla una reacción química dentro o fuera del organismo, y el nivel energético de los reactivos es superior al nivel energético de los productos, también la reacción va a ser termodinámicamente espontánea. A la inversa, si partimos de una pelota que se encuentra en el suelo, la pelota no va a subir encima de la mesa, la parte superior de la mesa, espontáneamente. Ese proceso requiere aportar energía. Por lo tanto, en esta última situación, decimos que el proceso no es termodinámicamente espontáneo. La manera de predecir la ocurrencia de una reacción desde el punto de vista matemático está dado por la variación de energía libre, que es la capacidad de hacer trabajo útil. Como les recordaba, si hacemos una determinación a presión y temperatura constante. En una reacción cualquiera, la expresión que nos permite calcular la variación de energía libre es igual
a la variación de entalpía, es decir, el calor de reacción menos el producto de la variación de entropía o desorden multiplicado por la temperatura en el Kelvin, es decir, la temperatura absoluta. Aquellas reacciones que tienen valores de delta G negativos, eso quiere decir menor que cero, las llamamos exergónicas. ¿Qué quiere decir que una reacción sea exergónica? Que es termodinámicamente espontánea. Y estas reacciones pueden hacer trabajo. Simplemente para recordar, el hecho de que delta G sea menor que cero significa que tendrá valor negativo, tendrá un signo negativo la expresión. Por otra parte, una reacción en la cual la variación de energía libre sea positiva, mayor que cero, decimos que es endergónica y sería termodinámicamente, estaríamos en presencia de reacciones termodinámicamente no espontáneas. Estas reacciones solamente pueden ocurrir si hay un aporte externo de energía y se caracterizan por ese valor de delta G positivo. Cuando el valor de variación de energía libre es cero, decimos que la reacción está en el equilibrio. Y en esa circunstancia no hay forma de obtener trabajo útil. Quiero que pensemos eh, por unos minutos en qué ocurre con nuestro teléfono celular cuando la batería está completa. Podemos hacer llamadas, podemos enviar mensajes, podemos sacar fotos, podemos grabar una conversación, podemos escuchar música, podemos encender una luz. ¿Todo eso se puede hacer? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué va a pasar con la batería a medida que hagamos eso? Va a ir agotándose, ¿verdad? Cuando la batería está agotada, la batería se carga sola. No. ¿Qué hay que hacer? Es decir, conectar a una fuente externa de energía. Entonces ahí ya tenemos las tres situaciones. Cuando tengo la batería completa y estoy, por ejemplo, enviando un mensaje, ¿dónde cabe ese proceso? ¿Es exergónico, endergónico o en el equilibrio? Exergónico. Usa la propia energía del teléfono para hacer un trabajo. Ahora bien, cuando la batería está agotada, ¿dónde estoy? ¿En qué situación estoy? No, estoy en el equilibrio, porque cuando la batería está agotada no hay trabajo útil. Cuando conecto el teléfono a una fuente externa de energía y la batería vuelve a cargarse, ¿en qué en cuál de las opciones estoy? Ahí sí es endergónico, porque está tomando, es decir, el proceso está ocurriendo gracias a que estoy conectado a una fuente externa de energía. ¿Se entendió? Esto de verdad es muy importante, pero yo les quiero hacer una pregunta básica, fundamental. Los seres vivos, consideren a cada uno de ustedes un ser humano. Su metabolismo es exergónico, endergónico o se encuentra en el equilibrio. Ahora mismo, ¿cómo está? Endergónico. Perdón por lo que te voy a decir, ¿estás conectado a una batería, a una corriente eléctrica?
tenés que estar al sol porque de lo contrario te vas a morir. No. A ver, nosotros somos poseedores, y estoy hablando de todos los seres vivos en general, ¿verdad? Poseedores de un metabolismo con carácter exergónico. El metabolismo existe, el metabolismo ocurre espontáneamente. No es una cuestión tan simple como tener una batería, no es tan simple como tener una pantalla que reciba luz solar, pero ciertamente el metabolismo es termodinámicamente espontáneo. El metabolismo en su conjunto es termodinámicamente espontáneo. Por favor, háganse idea de eso. Nuestro metabolismo es termodinámicamente espontáneo. Está constituido por un conjunto de procesos espontáneos y no espontáneos, pero que al hacer la sumatoria final resulta con un valor de delta G cero, mayor que cero o menor que cero, el conjunto. Menor que cero. Menor que cero, porque estamos vivos, porque funcionamos. ¿Está claro esto? Puede parecer una afirmación así muy tajante y casi necesaria, pero es muy importante que tengamos la plena convicción de que nuestro metabolismo termina siendo un conjunto espontáneo desde el punto de vista termodinámico. Ahora bien, dijimos que la manera de evaluar la espontaneidad del proceso es conocer el valor de delta G. Sin embargo, necesitamos un estándar, un patrón para saber cuánto estamos, qué tan cerca estamos del equilibrio o no. Recuerden, y esto considérenlo muy importante, un sistema en equilibrio, un sistema químico en equilibrio, es una pila agotada. Una pila, una batería cualquiera, cuando está agotada, es un sistema en el equilibrio. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cuando definimos que queremos que un sistema esté en equilibrio. Porque en el sistema, un sistema químico en equilibrio, no hay trabajo útil. Pero no solamente en un sistema químico. Imaginen, por ejemplo, una represa hidroeléctrica. Cuando el nivel del agua antes de la represa y después de la represa es el mismo, ¿habrá posibilidad de mover las turbinas? ¿Sí o no? No. Es decir, ¿cuándo hay posibilidad de mover la turbina? Cuando de un lado, por arriba de la represa, el nivel de agua es más alto. Entonces impulsa las turbinas en ese movimiento de las aguas que buscan un nivel de mínima energía. Y eso también pasa con los sistemas biológicos. Solo que nosotros no movemos agua, a nosotros no nos mueve una corriente de agua, sino que a nosotros nos mueve la energía liberada de reacciones de oxidación. Eso es finalmente lo que nos mueve. Ahora bien, nos interesa saber para cada proceso qué valor de delta G tiene. Para eso recurrimos a unos parámetros que nos van a ayudar. Y uno de estos parámetros es la variación estándar de energía libre. Cuando decimos variación estándar de energía libre, si los valores estándar están para cualquier parámetro termodinámico, están representados por este cero como superíndice. Y la delta G estándar o delta G con este cerito aquí arriba es una medida de cuánto está alejada una reacción del equilibrio en las condiciones llamadas estándar. Entiéndase, a 25 grados, a una presión de 100 kilopascales, cuando todas las concentraciones de productos y reactivos son iguales a 1 molar.
Ahora, estas concentraciones en torno a 1 molar son aceptables por los medios biológicos. Imaginen una reacción en la cual se producen protones. Si estuviéramos en condiciones estándar, ¿cuál sería el pH? ¿Podrían recordarme cuánto es el pH que corresponde a una concentración de protones 1 molar? 0. ¿Eso es compatible con un sistema biológico? No. Entonces, redefinimos para los sistemas biológicos un valor de referencia que es delta G estándar biológico, que también es para concentraciones 1 molar, 25 grados, 100 kilopascales de presión, pero a pH 7. Y este va a ser el valor de referencia que vamos a utilizar para saber qué tan alejada se encuentra una reacción en el equilibrio. Sin embargo, nos vamos a encontrar con otra situación. ¿Cuántos reactivos o componentes celulares se encuentran a concentración 1 molar o cercana a 1 molar que no sea el agua? ¿Cuántos? Esto definitivamente no es información irrelevante, es muy importante. Tenemos que tener una idea, por lo menos aproximada, de con qué concentraciones estamos trabajando en el medio biológico. ¿Están cerca de 1 molar? Hola. No, no hace falta que me den una respuesta exacta, quiero saber la apreciación de ustedes. Muy por debajo. Muy, muy por debajo, correcto. Estamos muy por debajo, para que se den una idea. En ayunas la concentración habitual de glucosa está en torno a 5 milimolar, o sea, 5 milimoles por litro. Es una concentración mucho más baja que aquella que corresponde al valor estándar. Es decir, nuestras células no funcionan en condiciones estándar. Y por tanto, si queremos saber el verdadero predictor de espontaneidad, tenemos que conocer el valor de delta G, pero sin superíndices de ningún tipo. A este valor de delta G le llamamos delta G celular, delta G real, delta G actual o delta G fisiológico, en contraposición con el valor de delta G estándar biológico. Recordemos que para condiciones estándar nos referimos a concentraciones de 1 mol por litro. En cambio, para calcular el valor de delta G, tal como la reacción está ocurriendo, necesitamos conocer el cociente de reacción. El cociente de reacción o valor Q está vinculado a las concentraciones de reactivos y productos o reactantes y productos en cualquier momento de la reacción, no necesariamente en el equilibrio. Perdón. Para una reacción que evoluciona de reactivos a productos, el cociente de reacción o Q es igual al producto de concentración de los productos sobre el producto de concentración de los reactivos. En cualquier situación, no hace falta que sea el equilibrio. Y conociendo el valor de este cociente, la temperatura en Kelvin y el valor de delta G estándar para la reacción que estamos analizando, podemos saber si esa reacción va a ser espontánea o no en esas condiciones. Cuando el valor de Q es pequeño, a ver, ¿qué significa para esta reacción un valor de Q pequeño? ¿Qué tenemos más, reactivos o productos? Tenemos más reactivos, entonces la reacción
tiende a evolucionar hacia los productos. Y la reacción directa, ¿verdad?, de reactivos a productos está favorecida. En cambio, un cociente Q grande significa que hay mayor concentración de productos que de reactivos, y lo que se va a favorecer en todo caso es la reacción inversa, pero no la reacción directa. Tenemos que reconocer que la energía libre o la variación de energía libre de una reacción del metabolismo en las condiciones celulares o condiciones fisiológicas puede tener un valor muy diferente del valor estándar. Y se puede calcular, tal como hemos visto, a partir de esta expresión. Podemos calcular el valor celular o valor fisiológico sabiendo a qué reacción nos referimos, y entonces encontramos en una tabla el valor de variación de energía libre estándar, conocemos la temperatura, y si conocemos las concentraciones de reactivos y productos para esa reacción, haciendo participar la constante de los gases, podemos calcular el valor de delta G. Otra cuestión que tenemos que reconocer es que la posición del equilibrio se vincula con la espontaneidad. Así, cuando una reacción se encuentra en el equilibrio, vimos que el valor de delta G es cero. Por tanto, si esto vale cero, es decir, lo único que nos queda es un conjunto de componentes con carácter termodinámico. Desde entonces podemos rápidamente razonar que la constante de equilibrio también es un parámetro termodinámico. ¿Qué relación hay entre la energía libre estándar y la constante de equilibrio? Cuando la variación de energía libre es negativa, les pregunto, aquí estamos hablando de la variación de energía libre celular o estándar. Estándar. ¿Estándar en general o estándar biológico? Biológico. Biológico, ¿verdad? Porque tiene esta tilde aquí. De vuelta, cuando la variación de energía libre estándar es negativa, entonces la reacción tiende a ir en sentido directo para alcanzar el equilibrio. Eso quiere decir que vamos a tener vamos a llegar a una concentración de productos mayor que de reactivos al final. Y eso nos lleva a una circunstancia de una constante de equilibrio mayor que 1, ¿verdad? Cuando la reacción tiende a ir hacia los productos. Si tenemos un valor de variación de energía libre positivo, la reacción tiende a ir en sentido inverso para alcanzar el equilibrio. Y vamos a tener un valor menor que 1 para la constante de equilibrio. En este punto yo les consulto, ¿es posible tener valores de constante de equilibrio menores que 0? Hola. No. Jamás. No se puede. Porque no podemos tener valores negativos de un cociente donde siempre la concentración de productos y reactivos puede ser un número mayor que 1 o menor que 1, pero en ningún caso menor que 0. Cuando el valor de delta G es 0, entonces la reacción ya no tiene tendencia a desplazarse en ningún sentido, y las concentraciones de reactivos y productos se igualan y tenemos un valor unitario de constante de equilibrio. Asociado al valor de la constante de equilibrio, tenemos el concepto de reversibilidad de las reacciones. Vamos a considerar una reacción como esta, donde los reactivos pueden evolucionar a productos y a su vez los productos permitir la recuperación de reactivos. La condición para que una reacción sea reversible, entendámonos,
que los reactivos puedan ir a productos, pero también los productos generar reactivos, es lo que nos da ese carácter reversible. Decimos, esta reacción es reversible. ¿Y qué es lo que determina que un fenómeno sea o no sea reversible? Que la tendencia a ir en un sentido o en otro no sea excesivamente marcada. Por ejemplo, es lo mismo el esfuerzo que tenemos que hacer para hacer rodar, pongamos, una pelota, subiendo una pendiente suave que una pendiente empinada. No. Por ejemplo, podríamos fácilmente nadar contra la corriente de un río. ¿Se puede? ¿O es absolutamente imposible? ¿Se puede? Se puede. Ok, perfecto. ¿Se puede subir nadando una catarata? No. Fíjense que en ambos casos estamos haciendo trabajo, pero la magnitud del trabajo que se necesita para uno y otro proceso es la misma. No, definitivamente no. Es decir, podemos tener por ejemplo, un río que fluye muy lentamente y podemos nadar contracorriente. Pero si tenemos una corriente de agua que fluye con mucha intensidad en sentido contrario a nuestro desplazamiento, va a ser muy difícil que podamos nadar contracorriente. En consecuencia, la posibilidad de observar reversibilidad en las reacciones químicas reside en los valores de delta G o de la constante de equilibrio. ¿Cuáles son las reacciones reversibles? Aquellas que poseen valores de delta G próximos a cero. Fíjense que no les digo cero. Pueden ser valores positivos o negativos, pero con una magnitud cercana a cero, de manera que pueda revertirse el sentido de la reacción al cambiar las concentraciones de reactivos y productos. Fijémonos en este ejemplo. Fructosa 1,6-bifosfato, que es un intermedio metabólico, reacciona, habría que decir, con una catálisis enzimática, pero de momento vamos a posponer el análisis de las enzimas para fijarnos en los componentes termodinámicos. Fructosa 1,6-bifosfato se escinde, se parte en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta reacción en condiciones estándar, ¿es espontánea o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es espontánea? Claro, tiene una variación de energía libre de una gran magnitud y signo positivo. Pero esta misma reacción en condiciones celulares tiene un valor de delta G diferente. ¿Qué les parece? Esta reacción, primero, ¿puede ser espontánea a nivel celular? Sí. ¿Es una reacción muy lejana del equilibrio? No. ¿Y qué significa eso? Que si aumenta la concentración de gliceraldehído, puede hacer que esta reacción evolucione hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. Por lo tanto, revierte el sentido original de la reacción.
Cuando tenemos una reacción reversible, esta reacción puede cambiar su sentido dependiendo de las concentraciones de reactivos y productos. Y me anticipo a decirles que la reacción directa, por ejemplo, de fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído más dihidroxiacetona, o la reacción leída en sentido opuesto, dihidroxiacetona fosfato más gliceraldehído 3-fosfato para dar fructosa 1,6-bifosfato, está catalizada por la misma enzima. Les insisto en esto, las enzimas no determinan el sentido de la reacción. El sentido de la reacción, el sentido en que ocurre una reacción, está determinado por parámetros termodinámicos. Y ya hemos visto que una enzima opera sobre parámetros cinéticos de una reacción, no sobre parámetros termodinámicos. La enzima no altera la posición del equilibrio, no puede cambiar el valor de delta G, no puede cambiar el valor de la constante de equilibrio, pero sí acelerar un proceso de manera que se alcance o que tienda al equilibrio más rápidamente. Un ejemplo ordinario de lo que podría ser un proceso reversible lo vemos aquí. Esto va a estar siempre en esta posición, el columpio. Es decir, puede cambiar de posición muy fácilmente con un pequeño impulso, o ponemos un poco más de peso de este lado y la niña estará arriba y el niño estará más cerca del suelo. Y esto puede cambiar varias veces, o sea, sin mucho esfuerzo. Por lo tanto, podríamos decir esto es un buen ejemplo de un fenómeno reversible. Veamos ahora una reacción irreversible o reacciones irreversibles. También van de reactivos a productos, pero tienen valores de delta G muy inferiores a 0 y la reacción no revierte. Por ejemplo, glucosa reacciona con ATP para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Fíjense, en términos estándar, en condiciones estándar, ¿la reacción es espontánea o no? Y en condiciones fisiológicas, ¿es igual de espontánea? ¿Es más espontánea? ¿Tiene más tendencia a ser espontánea o no? ¿Perdón? No te escucho. Con mayor tendencia, porque teniendo signo negativo, la magnitud es mayor. Antes de hablar de lo que dice aquí al final de la diapositiva, esto sería el ejemplo de un fenómeno irreversible. Cuando estamos en el tobogán aquí arriba, ¿hay que hacer esfuerzo para llegar abajo? No. No. Es decir, uno se desliza y llega abajo. Ahora, desde aquí, digamos, desde la posición que tiene el niño, ¿podemos regresar a la posición que tiene la niña por el mismo camino? No. ¿Podemos regresar espontáneamente? No. No. Hay que salir de aquí, ir por otro camino y gastar energía para llegar a esta posición. Entonces, claramente estamos viendo un fenómeno con carácter irreversible. Muchas veces en los sistemas biológicos nos vamos a creer que tenemos procesos reversibles cuando no lo son. Entonces yo les pregunto, este conjunto de reacciones que están aquí pintados en color azul, ¿representan una reacción reversible? ¿Por qué no? Correcto, no es una reacción reversible.
No, ¿saben cómo pueden descubrir muy fácilmente que un conjunto no es, no es reversible? Primero porque son dos reacciones diferentes. Aquí hay una fosforilación y aquí hay una hidrólisis. Pero vamos a hacer algo muy sencillo. Sumen las dos reacciones, ¿ya? Y vamos a ver qué nos da. Glucosa se cancela con glucosa. ¿Me van siguiendo? Glucosa 6-fosfato se cancela con glucosa 6-fosfato. ¿Puedo cancelar algo más? No. Y me va a quedar ATP más agua igual a ADP más fosfato. Cuando yo tengo un par de reacciones que creo que conforman un conjunto reversible y las sumo y no puedo cancelarlas totalmente en todos sus términos, entonces es un fenómeno, es un par de reacciones irreversibles. ¿Se entiende? Aquí yo vuelvo de glucosa 6-fosfato a glucosa, pero vuelvo invirtiendo este camino o vuelvo a través de una reacción diferente. ¿No les parece que es similar a esto? Regreso a esta posición, pero no retrocediendo por el camino recorrido, sino de caminar por aquí, subir la escalera y venir aquí. Está claro lo que es un conjunto o que es una reacción irreversible. Son reacciones lejanas al equilibrio que no pueden ocurrir en sentido inverso, aunque yo pueda regresar al producto de partida, pero entonces ya no uso la misma reacción, tengo que usar otra reacción. Y usar otra reacción implica biológicamente utilizar una enzima diferente. Por ejemplo, para ir de glucosa con ATP a glucosa 6-fosfato, necesito una enzima que se llama hexoquinasa. Sin embargo, para ir de glucosa 6-fosfato por hidrólisis a glucosa nuevamente, a obtener glucosa, necesito una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Es muy importante que reconozcan cuando una reacción es reversible o irreversible. Podemos decirlo en términos generales, reacciones irreversibles son aquellas que tienen valores muy grandes de delta G y por tanto es muy difícil que ocurran en sentido contrario. Y aquí tenemos unas preguntas que son críticas. ¿Hay procesos globales endergónicos en el metabolismo? Bueno, hoy ya lo planteamos más temprano. Definitivamente no. El metabolismo es exergónico. Puede parecer muy simple decir esto, pero el hecho de que nosotros estamos vivos gracias al metabolismo es porque el metabolismo es exergónico, es espontáneo. Pero todos los componentes, todas las reacciones del metabolismo son exergónicas. Absolutamente todas. No. Entonces, ¿cómo es posible que podamos llevar adelante una serie de procesos cuando no todo es espontáneo? Y eso se logra gracias a un fenómeno que se llama acoplamiento energético de reacciones. El acoplamiento energético de reacciones consiste en conjuntar reacciones exergónicas con endergónicas, de manera que la suma algebraica de los valores de delta G resulte negativo. Por lo tanto, el metabolismo en general es un conjunto termodinámicamente exergónico. A ver,
Indíquenme, ¿qué quiere decir que el metabolismo es exergónico? Que libera calor. Muy bien. Es irreversible. ¿Qué significa eso? A ver, díganme cuáles son nuestros principales productos de desecho. ¿Cuál es nuestro principal producto de desecho? El más importante en masa que producimos en un día. CO2. Dióxido de CO2. carbono. CO2, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿nosotros podemos convertir el CO2 en aquellos compuestos que le dieron origen, como son los ácidos grasos o la glucosa? No. No, por eso decimos que el metabolismo es irreversible. Ahora, solo con estas condiciones termodinámicas podemos apreciar el metabolismo. No, necesitamos también la catálisis enzimática. Vamos a recalcar este concepto de acoplamiento energético de reacciones. ¿Cómo se acoplan las reacciones? Hay varias maneras, pero vamos a mirar dos de ellas. Una, mediante un intermedio común. Vamos a usar solo por simplicidad valores de delta G estándar. El hemalato, o sea, la forma ionizada del ácido málico, se deshidrata para dar ácido fumárico, la forma ionizada aquí, fumarato. Esta primera reacción es espontánea. No, así como está escrita en condiciones estándar, no es espontánea. Sin embargo, otra reacción en la cual el fumarato con amoníaco da el aminoácido aspartato tiene este valor de energía libre, de variación de energía libre. ¿Es espontánea esa reacción? Sí. Sí. ¿Hay algún elemento común entre las dos reacciones? Bien, si sumamos estas reacciones, nos da un conjunto. ¿Es espontáneo este conjunto? Sí. También, ¿ya? Gracias a que aquí se está produciendo algo que es consumido en la otra reacción. Por tanto, mediante el uso de un intermedio común, podemos volver espontáneo un conjunto que tiene una reacción que no es espontánea. El otro mecanismo, que es probablemente el que más utilizamos en los sistemas biológicos, es volver espontáneo un proceso asociándolo a la hidrólisis de lo que se llama molécula rica en energía. Por ejemplo, glucosa en presencia de fosfato inorgánico. A partir de ahora, cuando ustedes vean esta P sub I, en realidad esta I debería ser un subíndice, ¿verdad? Podemos convertirla en una especie de subíndice. Cuando glucosa reacciona con, o para que glucosa reaccione con fosfato inorgánico, para dar glucosa 6-fosfato, ¿resultaría un proceso espontáneo? No. No. La hidrólisis de un fosfato de ATP es espontánea. Sí. Sí. ¿Tenemos elementos comunes que nos permitan sumar esta reacción? Sí, y al sumar resulta este conjunto. ¿Cómo es el conjunto termodinámicamente analizado? Espontáneo. Muy bien. Y esto es un modo al cual recurren nuestras células para resolver esto de llevar adelante procesos que por sí solos no son termodinámicamente espontáneos. ¿Algunas dudas hasta aquí? ¿Hay algo que no les convenza? Es muy importante no solamente
resolver estas cosas, sino que ustedes tengan convicción de lo que estamos desarrollando. Al final estamos tratando de explicar cómo funcionamos cada uno de nosotros. Así que espero que tengan certeza de que esto es cierto. Es decir, tengan convicción. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada les molesta. Muy bien. Si encuentran algo que les molesta, que va contra algo que ustedes están convencidos, por favor, díganlo. Bien, estamos hablando de principios de termodinámica y alguien podría decir, ¿pero qué me importa la termodinámica? Yo quiero saber cómo funcionamos. La energía no me importa. Yo sé que los procesos son espontáneos y punto, y con eso es suficiente. Sin embargo, tenemos que saber en qué se va esa energía. Y los organismos, los seres vivos, requerimos un aporte permanente, constante de energía, pero no solamente para mantener la funcionalidad de esas estructuras, sino para mantener las estructuras mismas. Si nosotros dejamos de hacer fluir energía a través de la célula, la organización de la célula se deteriora. Y esto se debe a que los compuestos que mantienen nuestra estructura son biomoléculas que en el medio acuoso tienen tendencia a la hidrólisis. ¿Podrían decirme cuál es el principal, o por lo menos el más fácil fenómeno de asociar desde el punto de vista termodinámico con esa tendencia a la hidrólisis? ¿Qué se gana termodinámicamente cuando, por ejemplo, una proteína se hidroliza o cuando un polisacárido se hidroliza? ¿Qué estaría pasando termodinámicamente? Hablemos en parámetros termodinámicos. ¿Qué está pasando? Aumenta. Exacto, aumenta la entropía, aumenta el desorden. ¿Y qué dijimos con relación a la segunda ley? ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Todo proceso natural, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a todo proceso natural? Tiende al desorden. Ahora, yo les hago una pregunta básica, pero es muy importante que tengamos plena conciencia de lo que vamos a decir. En este momento, cada uno de ustedes es más o menos ordenado de lo que fue en el origen. Cuando fuimos concebidos por nuestros padres, ¿teníamos este nivel de orden que tenemos ahora, este nivel de complejidad? No. ¿Y entonces qué pasó? ¿Los seres vivos no cumplimos las leyes de la termodinámica? ¿Es eso? No. Lo que pasa es que estamos en presencia de un conjunto, perdón por retroceder, donde disfrutamos de un permanente acoplamiento energético de reacciones. Esto que está aquí pintado en rojo, por favor, no lo olviden jamás. La función primordial del metabolismo en las células es mantener la disponibilidad de energía. Esta es la principal razón por la cual ocurre el metabolismo. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no tenemos energía, no podemos soportar las funciones que tiene que desarrollar la célula. ¿Cómo se refleja esto? ¿Dónde está la evidencia de esto? La evidencia está en la continua síntesis de ATP. Lo que llamamos síntesis de ATP químicamente es la fosforilación de ADP
A través de esta reacción, ADP más fosfato inorgánico da ATP más agua. Y por favor, no olviden, sin energía las células se mueren. No tienen forma de sobrevivir y mucho menos de desarrollar actividades si no disponen de energía. Entonces, ¿en qué gastamos la energía? La energía la gastamos en biosíntesis de proteína, biosíntesis de ácidos nucleicos. Piensen que cada vez que queremos expresar un gen, tenemos que sintetizar RNA, hay que procesarlo. Luego ese RNA mensajero tiene que llegar al ribosoma. Y ahí, ¿qué enlaces se forman en el ribosoma? Peptídicos. Exacto, enlaces peptídicos. Ahí gastamos energía. Entonces, la biosíntesis es un conjunto de procesos en los cuales gastamos energía. La contracción muscular, o sea, el movimiento, también gasta energía. Es nuestro, en el caso de un mamífero, es un gran gastador de energía. El transporte activo también gasta energía. Por ejemplo, el cerebro hace mucha contracción. ¿Tiene músculos el cerebro? No. No. Eh, el, las células del sistema nervioso se reproducen activamente, hacen muchísima biosíntesis. Tampoco. Entonces, ¿por qué gasta tanta energía? El cerebro consume 5 gramos de glucosa por hora. Dije gramos, no miligramos. ¿Saben cuánto es eso? 5 gramos por hora. Son 120 gramos de glucosa al día, solo para el cerebro. Pero hace transporte activo. ¿Qué significa hacer transporte activo? Mover contragradiente algunas especies, incluyendo especies iónicas. Por ejemplo, ¿qué iones se mueven contragradiente? O sea, por tanto, gastando energía para mantener la excitabilidad nerviosa. Seguro que lo saben. A ver, ¿qué iones movemos contragradiente? Movemos varios, pero los más importantes. Sodio, potasio. Sodio y potasio, exactamente. Pero también gastamos energía en los fenómenos de desintoxicación, metabolismo de xenobióticos, de moléculas ajenas a nuestro organismo, la amplificación de señales, sobre todo la amplificación de las señales asociadas a la señalización extracelular, la señalización hormonal, y la termogénesis, es decir, la producción de calor. Todos estos procesos constituyen lo básico. Si yo digo, una célula se va a reproducir, se está reproduciendo. ¿Cuál de estos procesos es el que está consumiendo más energía? A ver. Biosíntesis. Exacto, la biosíntesis. Estoy corriendo una carrera. ¿Cuál de estos procesos está gastando más energía? La contracción muscular. Estoy durmiendo, entonces ahí no gasto energía para nada. ¿Gasto o no gasto energía cuando duermo? Sí, se gasta. Claro que se gasta. Los seres vivos gastamos energía todo el tiempo. Podemos gastar más o menos, pero lo gastamos todo el tiempo. Porque si no tenemos ese gasto de energía, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa? Nos morimos. La célula se muere. Entonces, ¿de dónde sale la energía? Y vamos a ir terminando por hoy. Nosotros somos unos seres organótrofos o organotróficos y nuestra fuente última de energía es la oxidación de sustratos orgánicos.
Pero esto, ¿cómo se traduce en la producción de ATP? Mediante la fosforilación a nivel de sustrato, que está asociada a moléculas ricas en energía, y mediante la fosforilación oxidativa, que está asociada al transporte de electrones. Otros organismos, no nosotros, son fotótrofos o fototróficos y obtienen la energía a partir de la energía que viene con la luz solar mediante el proceso que se llama fotofosforilación, que también está asociada al transporte de electrones. Y termino por hoy con este esquema que es muy importante que lo tengan presente. A partir de moléculas complejas, ustedes pueden considerar polisacáridos, proteínas, monosacáridos incluso, o ácidos grasos o lípidos complejos. A través de la degradación de esas moléculas, liberamos energía. Por lo tanto, aquí hay una variación menor que cero. Es decir, vamos de mayor nivel energético a menor nivel energético. Liberamos energía. Y esa liberación de energía nos permite convertir ADP por fosforilación en ATP. Y recuperamos ATP. A su vez, moléculas simples, como podrían ser aminoácidos o monosacáridos, o incluso moléculas más sencillas como acetato, con energía disponible, podemos usarlas, podemos convertirlas en moléculas complejas. Podemos convertir, por ejemplo, el acetato en ácido graso. Podemos convertir glicerol. ¿Cuántos carbonos tiene el glicerol? 3 carbonos. Podemos convertirlo en glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene glucosa? 6. ¿Verdad? Entonces, construir de moléculas simples moléculas complejas, pero eso demanda energía. ¿Quién nos da la energía? El ATP. Un par de ejemplos más. A partir de aminoácidos, ¿qué podemos construir? Proteínas, que son moléculas más complejas, y también gastamos energía. A partir de glucosa, construimos glucógeno, polisacárido, también más complejo, gasta energía. A partir de ácidos grasos y glicerol, ¿qué podemos construir? Los lípidos, triacilgliceroles, y gastamos energía otra vez. Cuando estas moléculas se vuelven más simples, por hidrólisis y oxidación, se libera la energía. Pero esto es un ciclo continuo. Este ciclo en nuestra vida no concluye nunca. Bueno, concluirá el día que uno esté muerto. Pero mientras estamos vivos, este ciclo no se detiene. Si tienen alguna pregunta, yo quedo conectado, y si no, que tengan muy buena semana, muy buen resto de jornada, y hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Por nada. Hasta mañana.